Bien, muchachos, ¿me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, doctor, buen día. Bien. Bueno, vamos a terminar el tema del síndrome coronario agudo que habíamos visto el otro día. Vamos a hablar un poco más de algunas cositas, algunos detalles, que es otro punto de vista del- de los síndromes coronarios agudos, para que empecemos ya el próximo tema, que yo creo que va a ser después del parcial, ya para que empecemos con electrocardiografía. ¿Ya? Básicamente lo que vamos a ver ahora es algunas pautas, algunas otras. Como decía, la lesión síndrome coronario agudo es un tema grande. Hemos tratado de sintetizárselo para ustedes, por lo que para que ustedes tengan un manejo básico, que eso es lo que me interesa a mí, que ustedes lo manejen muy bien en cuanto a eso, y podemos definir qué es lo que vamos a usar, qué tratamiento y cómo vamos a diagnosticar el síndrome coronario agudo, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas otras cosas, vamos a repasar un poco el tema, pero más que todo ver algún otro punto de vista en la clasificación de los tipos de síndrome coronario agudo, que vamos a repatar siempre. Decíamos por qué, repetíamos por qué, porque es la primera causa de morbilidad. Esta es una nueva visión que tienen. Fíjense, de 5 muertes en Estados Unidos, una es por síndrome coronario agudo. Fíjense, o sea que quiere decir que es frecuente. ¿Ven bien la pantalla, no? ¿Se ve bien la pantalla compartida? ¿No hay problema? ¿La ven, no? O no se ve bien el tema. ¿Se ve bien, no? Utilizar una computadora nueva. Sí, doctor, Sí, se sí. ve. ¿Está todo bien? Perfecto. Bien. Entonces, fíjense la causa, lo que hablábamos, la primera causa de mortalidad en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos que la primera causa de mortalidad, se nota que es una enfermedad prevalente y lógicamente muy importante, y tratar de no llegar a hacer eso, no aumentar los números nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, otra cosa muy importante que también aquí el enfoque lo hace, es que el 90% de los pacientes tienen factores, uno o más factores de riesgo, o sea, casi 9 de 10 pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí repetimos otra y volvemos a insistir en la importancia de los factores de riesgo. Ustedes en cardiología, les decía, tienen en su vida cotidiana, ahora en adelante, tienen que acostumbrarse a eso. Los factores de riesgo, que son los requisitos que tiene un paciente para tener la enfermedad cardiovascular en este caso, ¿no? Entonces los factores de riesgo son clave aquí, muchachos. Entender el por qué, por ejemplo, un paciente puede tener, por qué un paciente se infarta, como decíamos, no se infarta quien quiere, sino quien puede, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener requisitos para tener un infarto. ¿Y cuáles son esos los factores de riesgo que hablábamos y no me canso de repetirlo y volvemos a verlo siempre? ¿Cuáles son? La edad, tiene que ser más de 40 años el hombre y la mujer después la menopausia. Tiene que ser la diabetes, es un factor de riesgo. El que es diabético tiene mucho más posibilidad de tener un infarto que otro que no sea. El que es hipertenso tiene mucha más posibilidad de tener un infarto que otro que no sea. El que es dislipidémico, o sea, que tenga cifras elevadas de colesterol o triglicéridos, es mucho más frecuente que tenga un infarto a uno que no tenga. El sedentarismo también es importante. El paciente que es sedentario, que no hace actividad física, es mucho más frecuente que pueda tener un problema, un evento cardíaco, ¿no? Y así vamos sumando el tabaquismo, el estrés, la tensión, y también había unos factores que eran los heredos familiares, que decíamos. Hay personas que se infartan, hagan ejercicio, coman sano, sean vegetarianos y hagan ejercicio. ¿Por qué? Por una cuestión genética, que tienen problemas de las arterias coronarias, ¿no? Entonces, hoy hemos hablado, los factores de riesgo, fíjense, son importantes. O sea, es difícil, por no decirle imposible, que yo nunca he visto un paciente que se infarte y que no tenga un factor de riesgo. O el paciente fumador, o es diabético, o es hipertenso, o es obeso, o tiene colesterol o triglicéridos elevados. O sea, tiene que tener un factor de riesgo para que se infarte, ¿ya? Entonces nos va a ayudar mucho a nosotros en la sospecha diagnóstica, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, ven un paciente que viene... Doctor, Sí, 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 sí. ¿cuál es la edad promedio para la causa de lo que usted está diciendo? La edad promedio, o sea, el factor de riesgo entra en los hombres, eso cada vez, cada 5 años vamos modificándolo, hay consenso que se llaman, que normalmente en el hombre después, antes era de los 50 para adelante, ahora estamos en 35, 40 años. Y el hombre después de los 35, 40 años con la vida sedentaria que llevamos acá, ya es un factor de riesgo. Y para las mujeres después de la menopausia, o sea, está también entre los 40 y 45 años, ¿no? Esos son los factores, esa es la edad. En el hombre más temprano, en la mujer después de la menopausia, ya que la menopausia generalmente se presenta entre los 40 y 45 años, ¿ya? Y el hombre antes era 50 años, después vamos a 45, 40, ahora estamos en 35, 40 años de edad. Ya tiene mayor riesgo un paciente, ¿ya? Entonces la edad es importante, saber todos estos factores de riesgo nos van a ayudar mucho, lo que decíamos el otro día. ¿Para qué? Para ayudarnos a decir, bueno, este paciente puede ser un infarto. ¿Por qué? Porque solamente ese hecho tiene factores de riesgo, ¿ya? Si tiene factores de riesgo ya puede ser un infarto. Entonces, Doctor, entonces, usted está diciendo que una persona más es prudente
más predisponente es de la tercera edad. Claro, tiene mucha más posibilidad de tener. Mientras más años pasan, mucho más riesgo tiene el paciente de tener eventos coronarios. Así es. Mientras más posibilidades tiene, más años, más enfermedades tiene, ¿no? Tiene más aterosclerosis, tiene más dislipidemia, más sedentario. Eso es indudable, pero también ya le decía, hay pacientes, yo nunca he visto por un paciente de menos de 30 años que se infarte, pero hay personas que se pueden hacer, o sea, uno asume muchas veces el hecho de la gente que dice, no, que se infartó, fue un infarto, o sea, no siempre es así. Los pacientes que se infartan, como le decía, son habitualmente, tienen que tener factores de riesgo que son los requisitos, la edad, el peso, diabético, hipertenso, fumadores, dislipidémicos, sedentarios, estresados y con antecedentes, ¿no? O sea, siempre tiene que haber eso, ¿ya? Bien, muchachos. Seguimos el síndrome coronario agudo, decíamos que habíamos definido todo esto, es un síndrome de isquemia miocárdica, si hay un desbalance entre el aporte de oxígeno al músculo cardíaco y el consumo de oxígeno, o sea, se aportaba poco consumo, poco oxígeno, poca sangre, porque están media tapadas las arterias, y el corazón consumía igual, entonces como no le llegaba una buena cantidad de sangre, de oxígeno al tejido cardíaco, entonces el paciente sufrió una isquemia, ¿no? Y otra cosa que la otra vez creo que no lo comentamos, no me acuerdo si fue con su grupo ustedes o no, pero normalmente nosotros, el corazón es sensible a una sola cosa. Hay una sola cosa que le hace doler al corazón, que es la hipoxemia, o sea, la falta de oxígeno. Entonces, cuando hay dolor de pecho, que sea coronario, cuando falta el oxígeno al corazón, al tejido cardíaco, recién duele el corazón, ¿ya? No duele por un golpe, no duele porque se le subió la presión, o sea, le va a doler siempre. La hipoxia es el estímulo que produce dolor cardíaco, ¿ya? La falta de oxigenación. ¿Y cuando se presenta la falta de oxigenación? Cuando las arterias están media tapadas, ¿no? Que en este caso son síndrome coronario agudo. Entonces vemos que el infarto agudo, habíamos definido el síndrome coronario agudo con 3 patologías, ¿se acuerdan? Era el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y la angina inestable, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, esos son las tres variables que puede tener un síndrome coronario agudo, ¿ya? A veces nos hacemos un infarto tipo T y ya está, suficiente. O un infarto con elevación del ST, un infarto sin elevación del ST es suficiente, pero el cuadro del síndrome coronario agudo engloba esas 3 enfermedades. El infarto agudo con elevación del ST, infarto agudo sin elevación del ST y la angina inestable, ¿no? Eso lo habíamos visto también anterior. Fíjense, habíamos visto el dolor torácico agudo, ya lo hemos hablado de esto cuando hablamos del dolor torácico, era frecuente, causa de consulta, esto es para que ustedes no se lo traigan. Ya el dolor torácico, aquí no estamos hablando de dolor anginoso, dolor de pecho nada más, que no estamos diciendo así del corazón, de la aorta, del esófago. Pero fíjense, el dolor torácico es frecuente, la gente se asusta cuando tiene dolor torácico, por eso es que va a la consulta. Esto es sacado de un libro de emergencia, ¿ya? Entonces tenemos nosotros que tener, es frecuente, ¿no? Usted hagan guardia, si sea una pota, sea un hospital de lo que sea, el paciente con dolor de pecho se asusta y va al hospital. Entonces, fíjense, es causa frecuente, consulta un 10% de los pacientes son, y fíjense, corresponden mucho a demandas judiciales. Esto es importante que ustedes sepan, por eso les decía que ustedes sepan tenerlo, estratificar a este paciente, decir, este es un paciente de alto riesgo a problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo cardiovascular. O es un muchacho de 20 años que viene con dolor de pecho y se le vamos a dar el alta. Bueno, porque es muy probable que no sea cardíaco, ¿no? Porque no tiene factores de riesgo. No tiene la edad, es delgado, hace deporte, entonces tenemos una causa. Entonces es una causa importante este dolor de pecho de demandas judiciales. Porque muchas veces el médico lo subvalora, le dice que es un dolor, no, que no es nada, y el paciente si es diabético, es gordo, va a la casa y se muere, pues, ¿no? Pero bueno, que eso es subvalorado de ese paciente. Ustedes me dirán, yo le hice un electro y salió normal. Sí, pues, pero no quiere decir eso, no solamente el electro habla de un infarto, ya lo hablamos la otra vez en la anterior clase. Para diagnosticar un infarto es la clínica, el dolor de pecho, el electro y las enzimas cardíacas. Hay veces que los pacientes no tienen dolor de pecho. ¿Quiénes habíamos dicho que no tienen dolor de pecho? Los diabéticos. O sea, isquemia silente y tienen un infarto. Entonces, hay que sumar las 3 cosas. Con un electro solo no pueden decir ustedes un infarto. Con unas enzimas cardíacas solas no pueden decir un infarto. O con un dolor de pecho solo no pueden decir un infarto. Tienen que sumar 2 de 3, lo que hablamos. Medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, habíamos dicho la evolución clínica, fíjense, acá es otra manera de enfocarlo al paciente. Entonces, siempre lo que hacíamos era, como hacemos todo en todos los pacientes que ingresan al hospital, ¿no? Que es lo primero que hacemos en la emergencia nosotros. Hacemos la historia clínica del paciente, que es lo primero que tiene que hacer cualquiera de nosotros.
Y aquí en la historia clínica estábamos la enfermedad actual, cómo empezó y los antecedentes patológicos. Eso preguntamos. Inmediatamente nos íbamos a la característica del dolor, que era cómo apareció el dolor. Fue de inicio brusco, decíamos que el dolor coronario es agudo, generalmente después de un esfuerzo físico. ¿Dónde se localizó? ¿Ya? Si decíamos, siempre puede doler del ombligo para arriba, generalmente duele en el tórax anterior, o el cuello o la mandíbula, es frecuente, eso es un típico dolor coronario que va al cuello o la mandíbula. Es muy sugestivo que sea coronario. El paciente le dice, doctor, me dolió el cuello con una opresión y encima, y el dolor después se me fue a la mandíbula, es muy probable que sea coronario ese paciente. Entonces sospechen siempre en esa característica clínica del paciente, ¿no? Entonces, ¿dónde irradiaba? Decíamos, irradiaba al cuello, hacia la mandíbula, hacia los hombros. Ahí hay factores, ¿qué factores precipitantes? ¿Cómo empezó el dolor? Y él lo decía, el paciente hizo un esfuerzo físico, estaba teniendo relaciones, estaba haciendo un esfuerzo, me enojó, me dieron una mala noticia. O sea, hay un factor precipitante siempre. ¿Y qué maniobra lo modifican? Esas cosas ustedes tienen que preguntarle, acostumbrarse a los protocolos. ¿Mejora o no mejora cuando usted reposa o le duele lo mismo cuando camina? El paciente dice, yo tengo que sentarme porque si no me sigue doliendo. Quiero caminar y me duele, típicamente. Ese es el dolor típico anginoso. El paciente en reposo mejora. Y se tenía otros síntomas asociados. El paciente le vino falta de aire, le vino tos, vino sudoración profusa, vino ganas de vomitar. Le decíamos el síndrome vasovagal. El paciente tiene dolor de pecho y se pone pálido, empieza a sudar frío. Ese es un paciente que está gravemente enfermo. Con verlo ustedes ya se dan cuenta si está frío y blanco es porque tiene una patología que se llama síndrome vasovagal, es un reflejo vagal. Puede vomitar, suda frío. Entonces ustedes lo ven, tiene una sensación inminente de muerte. El paciente piensa que se va a morir. Y muchas veces no se equivoca, muchas veces se mueren. Entonces, por eso le decía el dolor, las características, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la atención primaria, en la posta, y en la emergencia, sin ser cardiólogo. ¿Cómo le empezó el dolor? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Con qué mejoraba el dolor? ¿Qué hizo para que le pase o sigue doliéndole igual? Y tuvo otros síntomas, tuvo náusea, ganas de vomitar, le faltó el aire, ¿qué otra cosa? Una vez tenemos el paciente, nos costó qué es lo que tiene, cómo es la característica del dolor, ya tenemos la clínica. Entonces sumamos inmediatamente lo que decíamos, los factores de decimos aquí la edad, el sexo, el diferente tratábamos mujeres. No que el sexo después de los 40 años es lo mismo a hombres y mujeres. ¿Ya? La historia familiar, si el paciente tiene algún operado del corazón, si es hipertenso, que es un factor de riesgo, es posible. Si es dilipidémico, ¿qué es la dilipidemia? La subida de colesterol y triglicéridos. Si el paciente es diabético, el diabético, ¿de qué se muere el diabético? No se muere la diabetes, el diabético se muere de infarto o de embolia, que son enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso ustedes tienen que manejar bien. Siempre le decía yo que tenía un profesor que decía siempre, el diabético, los cardiólogos de manejarlo, porque la causa de muerte y lo que lo complica es la causa cardiovascular. No es que el endocrinólogo, el que la va a manejar, el internista, ¿no? O sea, fíjese, tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Tienen que aprender ustedes a manejar esto. ¿Por qué? Porque lo decía, no es que el diabetólogo lo va a manejar o el endocrinólogo en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la diabetes es una enfermedad sistémica. Entonces la diabetes, ¿de qué mueren los diabetes? Todos mueren generalmente, o mueren de una embolia o mueren de un infarto. Y las dos son enfermedades cardiovasculares. Y por eso se llama cardiovascular. La embolia es una enfermedad vascular, en este caso cerebral. Pero todos estos pacientes que hacen embolias de derrame tienen estos factores de riesgo. El paciente es mayor, el paciente tiene antecedentes o no, el paciente tiene presión alta de antes, no se controlaba, tenía dislipidemia, colesterol y triglicéridos que no se controlaba, es diabético que no se controlaba, es fumador que no se controlaba, es obeso, y es estresado, es sedentario, no sé, o sea, todos esos factores de riesgo que decíamos nosotros tenemos que sumarlo. Entonces vamos llenando la historia clínica del paciente. El dolor es típico, es compatible con un dolor de coronario. ¿Por qué? Porque nos muestra con la mano, va hacia el cuello, aparece después de un esfuerzo físico, ya tenemos un dato. Después lo vemos al paciente y vemos, ¿tiene factores de riesgo? Y ahí vemos, ¿cuántos años tiene? Tiene 50, bien, tiene. ¿Tiene historia clínica? Vamos a decir, sí, que mi padre fue operado del corazón o tuvo un infarto, ya, tiene. Después tiene presión alta, sí, pero no toma remedio. Entonces vamos sumando, mientras más factores de riesgo tiene, más posibilidad de que sea un infarto, nos va a ayudar mucho eso. Y después pasamos al examen físico, eso es lo que hablamos, Y el examen físico lo que decíamos era esto, fíjense, lo volvemos a poner esto que lo vimos en dolor de pecho. Pero es clave, ¿cómo es el dolor coronario? ¿Cómo es el dolor del síndrome coronario agudo? Vamos a ver con
es lo mismo que el infarto, la angina de pecho es parte de eso. Entonces vamos a ver cómo estas son las características típicas. El dolor es retroesternal, no es que duele el brazo izquierdo, como dice. Duele detrás del esternón en el pecho, duele el cuello, duele el hombro, puede doler el brazo, la mandíbula. Es decir, el cuello y la mandíbula es casi típico de dolores cardíacos. Nosotros hemos tenido la posibilidad de ver pacientes acá en nuestro medio, por ejemplo, que yo me acuerdo de una señora que trabajaba en el hospital con nosotros, y la paciente caminaba y me decía, dolor, camina y me duele la mandíbula. Fíjense, típicamente al moverse, al hacer esfuerzo, ella tenía dolores. O sea, se te ve que su arteria estaba media tapada y cuando ya caminaba, peor, necesitaba más consumo de oxígeno, o sea, el corazón necesitaba más sangre y no le podría dar porque estaba media tapada. Y ya me acuerdo, pues yo recién había llegado, me acuerdo que la vimos y ya le habían sacado creo que 6 muelas a la pobre señora, que decía el dentista que era de las muelas y le seguía doliendo, pero le dolía. Ahí está el problema, muchachos. Si es una muela, pues ¿por qué le va a doler cuando camina? Si es una muela, eso es algo lógico. Ustedes tienen que ponerse como médicos, como personas coherentes. Si te duele al hacer esfuerzo, es porque es algo que no tiene nada que ver ahí. Tienes la muela, no te puede doler cuando comes, pero si vos estás tranquila y no te duele, caminas y te duele, comes y no te duele, pero cuando caminas, cuando haces esfuerzo físico, eso tiene que hacerlo. El dentista no tiene la culpa, no tiene por qué saber eso. Pero nosotros como médicos sí, si el paciente le duele, ya le decía, la mandíbula, el cuello es un dolor típicamente cardíaco y peor si aparece con el esfuerzo. Otra cosa también que siempre les preguntaba en los exámenes, les pregunto, es la calidad del dolor. ¿Cómo es el dolor? El dolor es opresivo, es como un peso, el paciente dice como que me aprieta en el cuello, por eso se llama angor o angina de pecho, el dolor coronario. Solamente se usa ese término para el dolor coronario. ¿Por qué se llama angina de pecho? Que es sensación de asfixia, es como que la aprieta en el aire, viene de angurs, así, es como que la aprieta en el aire. ¿Ya? Es un dolor diferente, no es un dolor que es como una puñalada, un dolor como que me metan un cuchillo, un fuego, nada. No quema, no es urente, eso es el herpes. Ya, no es lancinante, o sea, no es como un cuchillo, eso se ve en las neumonías, en los dolores pleuríticos, ya. No es como adormecimiento hormigueo, que eso se ve en las osteocondritis. Entonces, el dolor de pecho coronario, o sea, cardíaco, para sospechar, es un dolor opresivo, como un peso. El paciente le dice, doctor, siento como un peso, que me falta el aire, como aprieta en el cuello. Eso yo con me diga eso, me asusta. Ya pienso, se vuelve a preguntar, ¿cómo le aparece? Porque un esfuerzo es difícil, un paciente le ven el dolor de pecho, puede venirle, pero es muy difícil que esté tranquilo, sentado y se infarte. Es porque están haciendo un esfuerzo físico, hicieron alzar un peso, bajar deprimir, tipo legal los cardiólogos, porque nos hacen hacer muchas veces informes médicos para los pacientes, la mayoría de todos los que se enferman, autoridades de todos los gobiernos, fíjense que lo primero que hacen es tienen dolor de pecho y dicen, ¿cómo se enferman? Se enferman por el estrés, cuando uno está estresado, tenso, se produce dolor de pecho. Y entonces nosotros no es culpa de nosotros, pues, ¿no? Y a veces nos echan la culpa, que como ustedes le dan certificados médicos a las autoridades y parece que no van presos. Todos se enferman y es verdad. O sea, la cuestión del estrés, las emociones, producen eso. ¿Ya? También otra cosa que habíamos dicho, el dolor de pecho típicamente las características del dolor, cómo eran, decíamos, y cómo iniciaba, cómo era la parte de la duración, fíjense, no duraba mucho, no había, cuando te digo un tipo, me da dolor hace 20 días que tengo con dolor de pecho, es difícil que sea un infarto. El infarto dura generalmente 5 a 20 minutos. Es difícil que dure más tiempo el dolor, porque después el paciente acude porque el dolor es intenso. Sí, sí, sí. Y cuando la isquemia la ocasiona un golpe extraño. Claro, o sea, cuando el dolor es porque tragó algo, dicen ustedes, por un cuerpo extraño, así que ha comido algo. Por eso te Sí. refieren al esófago. O sea, normalmente el cuerpo extraño te produce, por ejemplo, en este caso la esofagitis, que es una de las características de diferenciar el dolor, tenés el antecedente de la comida. El paciente estaba bien hasta que empezó a comer, por ejemplo, una espina de pescado. El paciente se metió una espina de pescado, un cuerpo extraño en el esófago, pero la característica, como decía, el paciente lo siente que es al tragar la saliva, nada más. Cuando no trago, está bien. Entonces, lógicamente, ella hace otras cosas, pero tenés el antecedente, el paciente ingirió algo, estuvo comiendo pescado, entonces le hace una endoscopía, rápidamente pedí, y probablemente ese paciente puede ser que tenga, ahora lo malo sería que tenga factores de riesgo, primero es que sea un muchacho que le duele el pecho, porque ingirió algún cuerpo extraño que ustedes no saben que tuvo eso, pero ya yo de entrada, si el tipo tiene 20 años y no tiene, le digo, esto no es de acá, hagámosle una placa de tora, búsquenle una placa de tora, para eso no sirve.
para descartar otras causas. Si tiene por ahí un cuerpo extraño, tiene una moneda, imagínense, un muchacho se tragó o un cuerpo extraño metálico. Y si no, le hacemos una endoscopía. El dolor es diferente, no es un dolor opresivo el dolor del cuerpo extraño, es un dolor lancinante porque punza, porque perfora. Entonces el dolor el paciente lo tiene, es un dolor constante, no es un dolor que tiene que ver con el esfuerzo físico. O sea, pueden definirlo ustedes con la clínica todo esto, ¿no? Fíjense, todos estos datos que le estoy dando, que no lo inventé yo, por supuesto, son datos que usamos en todo el mundo, son típicamente dolores de los prototipos de dolores. ¿Se acuerdan que hablamos de dolor prototipo? Del dolor pleurítico, era lancinante al meter el aire, tenía tos, tenía fiebre. El prototipo del dolor isquémico, fíjense, el dolor isquémico es así, es retroesternal, es opresivo, es intenso. O sea, el paciente duele, no es que duele poco. Y habitualmente es precipitado por un esfuerzo físico, una emoción, un frío intenso, que eso no lo vemos en nuestro medio. Dura poco tiempo, de 10 a 20 minutos generalmente. Y alivia generalmente, no siempre, pero el paciente mejora mucho cuando está en reposo. El paciente dice, yo camino y me duele el pecho. Prefiero estar sentado, me siento y me pasa. Eso es típicamente un dolor anginoso. Y viene asociado a otros síntomas, que son la sudoración fría, las náuseas, los vómitos. Eso es por un reflejo vagal. El nervio vago reacciona, se activa. Y puede tener falta de aire, fatiga, ¿no? Entonces, todos estos datos nosotros tenemos que sumarlo en la parte clínica. Esto es sencillo, muchachos, yo les decía, las unidades de dolor de pecho que no tenemos en nuestro medio, allá nosotros lo hacíamos, que son médicos clínicos o cardiólogos, esto tenía un protocolo, teníamos las preguntas así. ¿Cómo le duele? Nos muestra el paciente, nos muestra con la mano, es un dolor, un punto. ¿Cómo le empezó el dolor? Me empezó, no, doctor, estaba haciendo fuerza física, listo, otro punto. ¿Cómo le empezó el dolor? ¿Estaba haciendo un esfuerzo? ¿Estaba durmiendo? No, estaba durmiendo, doctor. Le quitamos un punto. Y así va sumando y es sencillo, con 5 minutos es de sobra para hacer esto. Le hacemos el diagnóstico, entonces tenemos, y aquí sacamos un diagnóstico nosotros con lo que preguntamos, con nuestra clínica, con nuestra historia clínica. ¿Qué sacamos? Un punto, que lo que hablábamos que valía que era la clínica. O sea, el paciente es coronario o no es coronario, según todos los datos que nos dio el paciente. ¿Ya? Según los factores de riesgo, el paciente es fumador, es gordo. Ya, es bueno, es positivo eso. La característica del dolor, ¿cómo era? Era un dolor opresivo con esta característica, ya está. Entonces, aquí definimos, o es positivo o es típico, nosotros llamamos, es un dolor anginoso típico o no es un dolor anginoso típico. No hay más vuelta, ¿ya? Entonces ustedes, si el paciente me dice, me duele el pecho, me duele el cuello, me duele la mandíbula, estoy sudando frío, después de hacer un esfuerzo físico, es gordo, ese es típico, es positivo, listo. Tenemos un punto. Son 3 puntos que tomamos. La clínica, que era uno, ahí tenemos la clínica positiva. El otro punto que tomamos era el electro. Le hacemos el electro. El electro es también anormal, es patológico, es otro punto. Y el tercer dato que tomamos, ¿cuál era? El laboratorio de las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas también son positivas, subieron altas, tan altas, es otro punto. Entonces, con eso hacemos un diagnóstico de infarto. Con la clínica, que es el dolor típico, característico. Con el laboratorio, que son las enzimas cardíacas, que decíamos que salen positivas, salen altas. Y el tercero era con el electrocardiograma. Cualquiera de los 3 tiene el mismo valor o tiene los mismos valores. Si hay solamente uno de los 3, no es un infarto. Si hay 2 de los 3, o sea, ¿qué quiere decir? Hay un dolor típico y encima el electro es anormal. Aunque las enzimas sean negativas, sean normales, eso es un infarto, porque tiene dolor y tiene el electro anormal. Al revés, si el paciente no tiene dolor, por ejemplo, ahí la clínica es negativa. Pero si el paciente tiene el electro anormal y las enzimas cardíacas también altas anormales, es un infarto, por más que no tenga dolor. ¿Por qué? Porque tiene 2 de los 3. Decíamos que los 3 datos que usamos siempre es la clínica, que es el dolor, el electrocardiograma, que sale normal o anormal, y las enzimas cardíacas. Entonces, y por último, podemos tener un caso, lo que hablábamos, que el paciente, el electro sea normal, pero el paciente tiene dolor de pecho, clínica, que es positiva, 1, y tiene las enzimas cardíacas positivas, son 2. Pero el electro es normal, otro no, pero tiene 2 de 3, es un infarto igual. Puede ser un infarto indeterminado, ya lo vamos a ver cuando veamos electro en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, miren, otra vez volvemos a insistir con los factores de riesgo coronario. La edad, más de 40 años, hablábamos generalmente en la mujer o después de la menopausia, ¿no? El hombre generalmente lo hemos bajado un poquito más. Hemos visto ya infarto en pacientes acá, nosotros hemos visto ya jóvenes de 35 años, 33 años infartarse, entonces la edad cada vez se va bajando más. Ahorita estamos en los jóvenes y en los hombres estamos a los 35 años.
¿ya? Y la mujer después de la menopausia. Hay mujeres que mientras están, otra cosa importante que tenganlo en cuenta eso, mientras la mujer está menstruando, no está en la menopausia, es muy difícil, no imposible. Nada de medicina es exacto, pero es muy difícil que tenga un infarto. La mujer mientras está menstruando está protegida por las hormonas, ¿ya? Entonces no va a tener generalmente infarto. Yo nunca he visto un infarto en una mujer que no tenga que sea antes de la menopausia, siempre después de la menopausia. Entonces eso también les ayuda mucho, una chica típica, no es que sea hablar más de las mujeres ni de los hombres, ¿ya? Hay hombres también que presentan lo mismo, que es lo que llamaban antes la histeria, que ustedes saben que histeria viene del término hístero, que es útero, se decía que eran las mujeres, pero hemos visto que verdaderamente las histerias son, si no iguales o más son en hombres ahora, ¿no? No ahora, de hace años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ven usted un paciente de 20 años, la típica, yo le digo que ven en el hospital, muchacha, 17 años nos llaman de urgencias de nosotros, que trabajan en terapia intensiva, que parece un infarto, otro que le duele, que está gritando de dolor de pecho, la madre preocupada, lógicamente los padres. Bajamos y vemos una chica de 16, 17 años con dolor de pecho, y se agarra el pecho y está llorando. Primero, antes de hacerle la pregunta, todo, ya nosotros nos alivia un poco el saber de que es una persona que no tiene factor de riesgo, no tiene la edad. La mujer está menstruando, no está en la menopausia de 20 años o 17 años. Entonces ya eso nos quita por ahí un peso, un factor de riesgo. Entonces le preguntamos cómo es el dolor típico, ¿no? El paciente nos dice, no, estaba bien, no, doctor, estaba bienísimo, se estaba cambiando para ir al cumpleaños, a un 15, que se nos ha pasado esos 15 frecuentemente. Y que se llegó su padre bravo y le dijo que no iba a salir, que no va a ir al 15. Y empieza con dolor de pecho, son histerias, son enfermedades conversivas. Igual en los hombres pasa, los hombres cuando tienen algún problema emocional, una ruptura de noviazgo y esas cosas, es común. ¿Ya? Y van al consultorio, van al hospital y verdaderamente el médico se siente un poco, pero yo le digo, sí, factores de riesgo, como usted, pues de infarto es muy difícil. Si es ahorita como ahora computadora la dieta, tiene algunos factores de riesgo ustedes que son jóvenes, difícil que ustedes decir, sí, fumar, es importante el fumar, pero es importante, mientras más tiempo fumás, peor es el daño, es más probable, mientras más años tenés de cigarrillo, mucha más posibilidad de tener problemas cardíacos. Difícil que sean hipertensivos, son muy jóvenes. Obesos pueden ser, eso no respeta edad. Diabetes difícil también, pero también pueden tener diabetes, pero es poco probable porque no tienen todos los factores de riesgo. El sedentarismo es poco común, ustedes mal que mal van y juegan los fines de semana, siempre están activos. Y estrés habitualmente, ustedes no sufren mucho de eso. Así que hay que ver los factores de riesgo, muchachos. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros. ¿Qué factores de riesgo tiene el paciente? Yo le decía, porque lógicamente en medicina hay cambio. ¿Puede haber un muchacho que sea hipertenso? Claro que sí. ¿Puede ser un muchacho de 20 años que sea obeso? Claro que sí. ¿Un paciente de 20 años que tenga diabetes? Claro que sí. Que tenga colesterol también. O sea, hay factores de riesgo. Por eso le decía, no subestimen. Por eso es que vienen los juicios, lo que le decía a usted. No es muy joven, tampoco no tiene. No, nos va a ayudar, nos deja más tranquilo, que probablemente no sea. Entonces le preguntamos, yo le decía a la chica o al chico, ¿qué pasó? Y no va a decir siempre la madre, no, doctor, es que sabe que se peleó con su corteja. Y por eso, listo, ya nos quedamos más tranquilos. Sabemos que tiene un dolor de tipo psicógeno, que llamamos nosotros, ¿ya? Un dolor de tipo conversivo, que el paciente, sus síntomas, su molestia emocional, la expresa como un dolor de pecho, ¿ya? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a definir siempre la conducta, o sea, los factores de riesgo, y no solamente en cardiología, muchachos. En toda la patología que ustedes vean, van a ver que los factores de riesgo son importantes. Los factores de riesgo hay que darle ese valor, ¿ya? Entonces, fíjense que tenemos los 3 puntos que tenemos, lo que habíamos dicho el otro día, que esto está enfocado más para atención primaria y salud. Esta charla me la hicieron dar para atenciones de primaria, quiere decir las postas. Ya los médicos, juntamos una vez todos los médicos de todo el Beni para dar una charla de enfermedades cardiopatías agudas. Y esto es lo que ustedes tienen que manejar. Fíjense, las 3 cosas que hacemos. Primero, la clínica, el segundo, el electro, y el tercero, el laboratorio. Fíjense, esos 3 datos tenemos que tener. ¿A qué se refiere la clínica? La clínica es el dolor anginoso. ¿Cuál es el dolor anginoso? Es ese que habíamos hablado, el dolor isquémico. El signo de Levin, ¿se acuerdan que mostraba con el brazo? Era opresivo, aparecía después de un esfuerzo físico, duró 20 minutos, mejoraba con el reposo, tenía sudoración fría, tenía otros síntomas. A eso se refiere con la clínica. Y los factores de riesgo, ahí entran clínica y el factor de riesgo, ¿ya? A eso se refiere el primer punto.
El segundo punto, el electrocardiograma. Y no es que sea más importante la clínica que el electro ni que el laboratorio, yo lo puse en ese orden porque ustedes saben que siempre la clínica es lo que manda, es lo que sirve, lo que funciona en toda la medicina. Pese a mucha patología, mucho avance tecnológico, siempre la clínica sigue siendo soberana. Hay un dicho que dice la clínica es soberana, ¿ya? Entonces la clínica no es que sea, puede ser, ya le decía a un paciente que no tenga clínica, no tenga dolor de pecho, pero tenga un electro anormal, hay un trastorno del ST, eso lo vamos a ver en el electro, por eso no insistí mucho en el electro, pero el electro generalmente puede ser normal o anormal, es anormal. Y el tercer punto es el laboratorio. En el laboratorio hacemos enzimas cardíacas, tenemos la CPKMB, que estos son unas enzimas que están dentro de la célula miocárdica. Que cuando esa célula se muere por un infarto, se muere y salen al plasma esas células. Y por eso nos dan positivas. Normalmente deben de ser negativas. Entonces el laboratorio nos lo mide, tardan 10, 15 minutos, todos los laboratorios lo hacen, ¿ya? Entonces el trípode que usamos, muchachos, los 3 pilares que usamos para hacer el diagnóstico son estos 3. La clínica y le ponemos un punto. El electro, por la clínica es positiva, sí, le duele el pecho, es opresivo, le duele hasta el cuello. Bien, es típico, es 1. El electro, ¿cómo está? El electro es anormal, otro está, no está normal. Otro punto, van 2. Y el laboratorio, ¿cómo salió? Lo que pedimos varias enzimas, yo le había dado incluso los nombres, pero ustedes acostumbran a pedir esta, que es la que más hacemos. Y es muy sensible, lo usamos mucho, la troponina. Ustedes piden un laboratorio, llega el paciente con dolor de pecho, le pide un electro, lo interrogan y le piden unas enzimas cardíacas troponinas, nada más. Y la troponina le va a ser positiva o negativa. Si sale positiva es que hay un daño cardíaco, hay células del corazón muerto. Eso nos dice, esto es muy probable que sea un infarto. Vamos al electro. ¿Cómo estaba el electro? Estaba normal, entonces es un infarto. Pero no tiene dolor, no importa, aquí lo que hablábamos. Con 2 de 3 de estos hacen diagnóstico de infarto. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene la clínica positiva y el electro anormal también positivo, o sea, quiere decir que no es normal, aunque el laboratorio esté normal, que la troponina está normal, es un infarto, porque tiene 2 de estos 3. Al revés lo que hablamos, si el paciente no tiene clínica, no tiene dolor, pero tiene el electro anormal y el laboratorio positivo, es un infarto, porque tiene 2 de 3. O si ustedes quieren, mezclan, que tiene clínica positiva y troponina positiva. ¿Qué clínica? Dolor de pecho. Y las enzimas son positivas. Fíjense, aunque no sean cardiólogos, aunque el electro esté normal o normal, ya con 2 de estos 3 ya es un infarto, porque tiene clínica y tiene troponina positiva. Pero el electro está normal, sí, pero es un infarto igual. Puede ser un infarto, vamos a ver, indeterminado. ¿Ya? Entonces, guíense en eso, muchachos. ¿Ya? Siempre usamos los 3 parámetros. La clínica, el electrocardiograma y el laboratorio. ¿Ya? Y decíamos Doctor, con la... Sí. y recuerdo a los signos, síntomas, usted mencionó el dolor rectoesternal. Sí. El dolor retroesternal es de los dolores más típicos que hay, ¿no? El dolor siempre, el dolor, dentro de los dolores decíamos de todas las características del dolor anginoso. Generalmente el dolor es retroesternal, atrás del esternón. El paciente lo muestra con la mano. Duele, no es que duele aquí en un punto. Cuando el paciente le muestra en un punto, ya sospechen que no sea anginoso. Que es dolor de pecho, pero ya no es de la coronaria, de la angina. Entonces el dolor anginoso duele generalmente, por eso le decía, no siempre es típico, pero la mayoría de las veces es retroesternal, duele detrás del esternón. Es un dolor opresivo, decíamos, es un dolor que da intenso, si lo medimos, mide más de 7 en 10, 8 en 10, ¿no? Eso ustedes acostúmbrense a medir. Cuando le digan el dolor, ustedes hablen con el paciente y aplíquenle cómo es el dolor. Pónganme un puntaje, si el dolor máximo que usted no tolera es 10 y el dolor más chiquitito es 1, ¿cuánto te le pone? Y el paciente le dice 10, doctor, 10 en 10, me duele fuertísimo, ya no aguanto. Ese es un dolor coronario, retroesternal. Entonces los dolores dentro de la clínica entran al tipo de dolor, que son todas las características estas que hablamos, fíjense. Estos son, el dolor, fíjense dónde se localiza, puede estar en el retroesternal, lo que decíamos, puede ir al cuello el dolor, puede estar en el hombro, en el brazo, en la mandíbula. O sea, Doctor, usted habló que se irradia hacia el hombro. Y puede irradiar al hombro o no, puede irradiar al cuello o a la mandíbula, ¿no? O sea, puede, por eso le decía, el dolor no tiene una particularidad, decir, por ejemplo, duele el brazo izquierdo y el hombro nada más, no. Puede ser un dolor retroesternal y no irradiar, solamente doler atrás del esternón. Puede doler el cuello y no doler el pecho. Pero estas son algunas localizaciones que nos puede dar siempre, que son las más típicas. Si el paciente tiene dolor de pecho y se va al cuello o a la mandíbula, que yo a la mayoría de los pacientes que lo he visto así te dicen, se me duele hasta el cuello, doctor. Eso es con seguridad que es un dolor coronario. Esa es una clínica positiva. Y ya después le preguntan, ¿cómo está? ¿Cómo es el dolor? ¿Es como que le aprieten, como que le quemen, como que le puncen? ¿Cómo es?
Y él le va a decir, me apretan, es opresivo, es otro puntaje. ¿Cómo le apareció? Me apareció después de hacer esfuerzo físico, me contaron una noticia, estaba bien preocupado, después de una emoción. Y así, ¿cuánto tiempo le duró? 10 minutos, doctor, 20 minutos, y me pasó. Eso fue ayer, pero ya nosotros decimos, puede ser que ayer haya tenido el infarto. Entonces le vamos a hacer, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, hacemos estas 3 cosas. Ya tenemos el diagnóstico, ya lo interrogamos al paciente. Y es típico, es positivo, porque tiene un dolor retroesternal y apareció con el esfuerzo físico después de un susto. Le hacemos el electro ese rato y las enzimas cardíacas. Y vemos, si las enzimas cardíacas son positivas, es suficiente. Ella es un infarto. Sí. En el tema del dolor de los brazos, una vez que irradia a veces, ¿duele ambos brazos o solamente el uno? Puede, por eso te decía, puede doler el dolor anginoso, siempre la característica es, antes nosotros nos enseñaron que dolía el brazo izquierdo, pero van a ver que la característica del dolor, en realidad, en la clase que dimos de dolor de pecho, la primera clase, el dolor puede doler del ombligo para arriba, en cualquier lugar. A algunos le duele la boca, el estómago, debajito de la boca del estómago, y es un dolor también torácico, ¿ya? Puede dolerle los 2 brazos, en general duele uno, pero puede doler los 2. O sea, en medicina ya le decía, no, pero lo que importa a usted, el dolor es que no es que me duele, doctor, hace 3 días que tengo dolor de los brazos, eso puede ser un reumatismo, otra cosa, ¿no? Pero si el paciente le dice, doctor, estuve haciendo un esfuerzo y empezó a dolerme los 2 brazos, eso tiene que hacerle sospechar de que es coronario, porque fue después de un esfuerzo, porque es un paciente diabético, porque es un paciente fumador. Entonces, no hay un dolor típico, lo que es típico es la sensación. ¿El dolor es siempre anginoso? Es anginoso. El dolor debe ser opresivo, si no, no es coronario. Eso sí es típico. O sea, el dolor no es que le dice como que me vengan apaleado. No es dolor de pecho. Ese no es un dolor de pecho, pero es un dolor anginoso. Ya le decía, diferencian siempre el dolor de pecho, dolor torácico y dolor anginoso. Cuando hablan de dolor de pecho, quiere decir todo el tórax, en cualquier lugar le puede doler. Y de diferentes caracteres. El dolor anginoso solamente se dice dolor anginoso cuando es coronario, cuando es un dolor de tipo alteración cardíaca, ¿ya? Entonces el dolor coronario es opresivo siempre, ¿ya? Eso no es como una punzada, no es como que me queme, nada. Entonces, eso nosotros nos ayuda muchísimo la clínica, es fundamental. Pero también nos va a ayudar, lo que le decía, vamos a hacer, lógicamente, los factores de riesgo. ¿Qué tiene el paciente? Vamos tiqueando, tiene todo esto, es obeso, es diabético, es sedentario, vamos sumando puntos. Y ya para hacer el diagnóstico usamos las 3 cosas. La clínica, ¿tiene dolor o no tiene? Pues supongamos no tiene dolor el paciente. Listo, aquí descartamos un punto. Pero el electro, al hacer el electro, ya los electros salen informados, si no está el cardiólogo, por si acaso en todos los hospitales no tenemos ya electro, ya que salen con el informe y dice, les aparece trastorno del ST o posible infarto anterior. Entonces el electro ya es positivo, pero no tiene dolor, pero el electro está. Entonces, para descartar, ¿qué hacemos? Las enzimas cardíacas. Le pedimos troponina en el laboratorio. Hágale una troponina, llamen al laboratorio ahorita que le haga una troponina. Eso tarda 10, 15 minutos. Y la troponina sale positiva. Entonces, si tiene un electro con posible infarto y la troponina es positiva, es un infarto. Esto nos confirma, porque tiene 2 de los 3. Y decíamos 2 de 3 es un infarto. ¿Ya? Pero el paciente no tiene dolor, porque es diabético, probablemente porque tiene antecedentes de otras cosas. Pero tiene electro anormal y tiene troponina positiva, es un infarto por eso. O sea, con cualquiera de estas 3 puntos que tenemos, la clínica, que es el dolor, el electro, que es la anormalidad, o sea, la alteración del electro, el posible infarto que nos informa, y el laboratorio, que puede ser positivo o negativo, con 2 de estos 3 que sean positivos, es un infarto. Con 2, cualquiera. Por ejemplo, el electro, el paciente está normal si su electro, sí, pero tiene dolor y tiene troponina, es un infarto. Y aquí dice, 2 de 3 es un infarto. ¿Ya? Y si el paciente, hablábamos de esto, angor típico, si el paciente, cuando decimos una angina de pecho, decimos que es una angina de pecho, una angina inestable, cuando el paciente solamente tiene la clínica positiva. O sea, el dolor que hablábamos, el dolor anginoso, esto que vemos acá. Dolor retroesternal, aparece por un esfuerzo, le dolió el hombro, el codo, o si ustedes quieren el cuello. Si tiene solamente la clínica positiva, este es un dolor anginoso. Pero el electro es normal, sí, puede ser normal. El laboratorio es normal, sí, no es un infarto, porque no tiene más que un solo punto de los 3. Tiene que tener 2 de 3 para ser infarto. Este solamente tiene el dolor anginoso, la clínica positiva. Pero el electro es normal y las enzimas son normales. Entonces, ¿qué decimos con esta? Una angina de pecho. Entonces, aquí nos definimos ya con 2 cosas. La angina de pecho es cuando tiene la clínica, el dolor anginoso típico que estamos refiriendo. Y todo lo demás es normal. El electro es normal
y las enzimas cardíacas son normales. Eso ustedes dicen es una angina de pecho. ¿Ya? En cambio, si el paciente tiene angina de pecho y encima el electro anormal, ya eso es un infarto. Si encima tiene angina de pecho y las troponinas son positivas, es un infarto. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es importante, esta diapositiva, que pucha, me olvidé de pasárselos a Helmut, se lo voy a pasar, ¿ya? Fíjense los datos, de los 3 datos, siempre 2 tienen que ser positivos para hacer un infarto. Ya sea 1 y 2, o 2 y 3, o 1 y 3, o 2 y 3. Pero cuando hay 2 de estos 3 positivos, es un infarto. Y si solamente tiene el dolor de pecho, pero todo lo demás, el electro es normal y las enzimas es normal, se llama angina de pecho. ¿Ya? Que igual es delicado, puede ser que esté empezándole un infarto. ¿Ya? Entonces, aquí definimos cómo hacemos el diagnóstico de infarto con esos 3. No pueden decir ustedes, el electro es un infarto. Tienen que ir y preguntarle, y el paciente dice, sí, me duele, sudé frío, estuve así. Es un infarto porque tiene el electro positivo y la clínica positiva. O tampoco pueden decir, el paciente no lo ven, porque a mí comúnmente me mandan de la provincia, yo tengo varios de mis internos, que ustedes, así como ustedes han sido, han hecho mi internado, yo trabajaba en la caja en el Hospital Trinidad, y me mandan en foto por WhatsApp, y el electro está normal, es posible que sea un infarto. Entonces yo le digo, preguntarle, no hay enzimas cardíacas para hacer, está en San Francisco de Mojo, o está en San Lorenzo. No tengo doctor para hacer enzimas cardíacas. ¿Y qué tiene clínica? Le duele el pecho. Y el electro, listo, es un infarto. Tratarlo como un infarto. ¿Ya? Pero a muchos lugares no tienen electro, por ejemplo, ustedes, qué sé yo, en otras provincias, por así decirlo, qué sé yo, no sé, San Joaquín, San Ramón, Magdalena, cualquier lugar donde ustedes quieran, que hay, yo sé que hay, pero supónganse que no hubiera electro, no hay cardiólogos que tienen electro, que ahorita con telemedicina hay en todos los lugares, pero bueno, que no hubiera, que se fregó. Le hacen las enzimas cardíacas, que eso hacen en los laboratorios, la troponina le hacen y la clínica que ustedes le preguntan. Tiene clínica positiva y el laboratorio positivo de la troponina, listo, es un infarto, pero no tiene electro, no importa. Por más que el electro sea normal, es un infarto porque tiene 2 de los 3. Este es el 1, el 2 y el 3. Si tiene 2 de 3 es un infarto. Pero doctor, el electro es normal y las enzimas cardíacas son normales. Lo único que tiene es el dolor típico. Entonces una angina de pecho. Entonces lo que más subjetivo estamos es a la angina de pecho, ¿no? La angina de pecho, si solamente el cuadro, ustedes cuando al paciente le preguntan, ya ustedes están con un diagnóstico de angina de pecho, porque es típico. ¿Por qué? Porque tiene estas características. Es una angina ya de entrada. Ahora vamos a seguir pidiendo, le pedimos el electro y le pedimos las enzimas cardíacas. Ustedes con la clínica, sin ningún estudio, pueden hacer un diagnóstico de angina de pecho. Claro que sí. Así se hace el diagnóstico, con las preguntas nada más que usted le hace. ¿Cómo es el dolor? ¿Qué lo empezó? Estas características nos dicen que es un dolor anginoso, una angina de pecho. Ahora, si queremos ver si es un infarto, le vamos a pedir, aparte del dolor anginoso, le pedimos el electro y las enzimas cardíacas. ¿Ya? Y con esas 3 cosas tenemos para decir si es un infarto o una angina de pecho, o por ahí no es nada. Por ahí el paciente no le un dolorcito que era, supónganse, lancinante, que me duele cuando como, que puede ser una esofagitis. Le hacemos el electro, es normal. Le hacemos el laboratorio, es normal. Ese tipo no tiene ni angina, es un dolor de torácico, se llama eso. Pero no es anginoso. Cuando dicen ustedes dolor anginoso, no se olviden, muchachos, es coronario. Cuando usan angina de pecho es que es coronario, no es del pulmón, no es del esófago. Por eso ustedes ese término cuando estén seguros que sea un dolor coronario. ¿Y cómo sabemos que es un dolor coronario seguro? Por los factores de riesgo que tiene el paciente y por esto. Estas son las características que no van en otra enfermedad. Si vamos, un ejemplo, que si yo vamos a hablar de neumonía, o en la esofagitis, que decía su compañero, que es detrás del esternón, el esófago está detrás del esternón. La esofagitis, que es cuando el esófago se inflama, y habitualmente por ácido del estómago. El esófago debe ser un órgano de paso, ustedes saben. Y el estómago a veces, cuando hay trastorno del esfínter esofágico, se sube el ácido por el estómago. Cuando comen picante, salteño, te van a sentir la vinagrera, eso que le arde, que le duele. Y ustedes me dicen, ¿cómo diferenciamos? Ahí está la diferencia con estos parámetros. ¿Cómo te duele, hijito? Me duele detrás del pecho, está bien. ¿Y el dolor se te mueve? No se me mueve dolor. ¿Y qué es lo que sentí? Siento que me quema. Ahí está. Dolor como vinagrera, quemante. Eso ya nos habla de que no es coronario. Segundo lugar, le pregunto a mí, ¿cómo te parece que he comido? Doctor, me comí 3 salteñas, pan de arroz o el tuco, el picante. Hoy es viernes, acuérdense. Típico. Entonces tiene los factores precipitantes. No fue el esfuerzo físico, no fue la emoción ni el frío. Es un paciente que comió, entonces yo lo descarto. Yo tengo un dolor digestivo. Es probablemente sea una esofagitis. ¿Por qué? Porque el paciente no le dolía. Comió el picante o comió el pan de arroz o comió una comida picante y le molestó. Listo. Me quedo tranquilo. Así lo descarto el dolor. Entonces, ¿qué digo en ese paciente? No digo una angina de pecho. Le dolía el pecho, pero no es una angina. Ese paciente tiene un dolor torácico
Así proponemos dolor torácico retroesternal. O le duele derecho, un dolor torácico o dorsal anterior derecho. Sí lo definimos, pero no angina. Angina solamente decimos cuando cumple estas características, cuando es opresivo, cuando es angustioso. Cuando el paciente, decíamos, nos mostraba en la primera clase con la mano el signo de Levin, ¿cómo le duele el paciente? Está ese. Usted cuando ve un paciente coronario, una pena que no estén haciendo sus prácticas, la verdad que no es por motivo de ustedes ni de nosotros. Pero en los infartos que nosotros tenemos ahí en terapia, el paciente está así con la mano en el pecho, fatigado, con las dos manos. Doctor, me duele el pecho, así. Eso es un dolor coronario. Con ese dato yo me doy cuenta y le pregunto y cumple todas estas características. Eso es una angina. De entrada yo digo, esto es una angina de pecho. Ahora vamos a ver si es un infarto, ¿qué hago? Le voy a pedir un electro y le voy a pedir la troponina, las enzimas cardíacas. Pido las tres. Y así definimos, muchachos. Esa es la manera de definir. ¿Ya? Dentro del tratamiento habíamos visto en la anterior clase, también esto vamos a hacer una breve pasadita nomás. ¿Qué es lo que tenemos que es nuestro objetivo en tratamiento? Prevenir la formación de trombos, que ya decíamos que es por lo que se produce el infarto, restaurar nuevamente el flujo coronario, si se puede, que es lo ideal, que abramos esa arteria que está tapada, alivio de la isquemia, quitar los dolores, todas esas cosas, y lo vamos a ver. Fíjense lo que hablábamos, el tratamiento que hablábamos la otra vez. Tramos oxígeno, reposo siempre al paciente, morfina para el control del dolor y la ansiedad, ¿ya? Y usábamos las drogas que usábamos, fíjense, los antiagregantes, decíamos la aspirina, que disminuía, fíjense, el 30-40% de mortalidad, solamente le damos 3 aspirinetas para que más. El primer paso ahí en la posta. El clopidogrel, que viene de 75, fíjense, le damos 4 tabletitas o 3 tabletas, para que no se confundan, 3 aspirinas y 3 clopidogrel de entrada que lo más. Listo, con eso tenemos una reducción de la mortalidad de más del 40%. ¿Ya? Luego otras drogas no tenemos en nuestro medio y la idea que es bueno que la conozcan, son inhibidores 2B3A que se llaman, que no tenemos y no son muy caras y no son de mucha utilidad en nuestro medio. Anticoagulantes, decíamos, usamos la heparina siempre, también porque reducía la mortalidad. La heparina de bajo peso molecular ponemos, siempre heparina, que eso tenemos en todos los hospitales. Entonces le damos aspirina, clopidogrel, morfinas, oxígeno, y usamos nitroglicerina. Aquí ponemos el isordil, que es el que ustedes conocen, pero tengan cuidado. ¿Qué tienen que tener cuidado? Debajo de la lengua se le pone un isordil, que es un nitrito. ¿Qué es lo que hace el nitrito? Habíamos dicho, abre las arterias coronarias que están tapadas, ayuda, pero produce presión baja. Eso tengan cuidado. Si el paciente está con presión baja, no use. Usamos un betabloqueante, en este caso selectivo, siempre usamos. ¿Para qué? Para mejorar el consumo de oxígeno, para disminuir el consumo de oxígeno del corazón. Y lo ideal, habíamos dicho que era usar la trombólisis. La trombólisis era deshacer el coágulo, ¿no? Entonces, fíjense que lo tenemos resumido todo el tratamiento que habíamos dicho. El reposo, no lo vamos a hacer caminar al paciente, le ponemos morfina para quitar el dolor, las 3 aspirinetas, los 3 clopidogrel, el isordil sublingual, le ponemos una tabletita debajo de la lengua cada 5 minutos, controlando que no se baje la presión. Mucho, pues si se baja ya no le damos. O si está muy baja no hay que darle, ¿ya? Damos un betabloqueante, el propanolol, que las pulsaciones estén siempre en 60-75 por minuto. Usamos la heparina. Podemos usar enalapril, que no tenga presión alta, porque nos va a ayudar mucho aquí a mejorar, a cicatrizar mejor ese infarto. Y esto ya hemos hablado de los fibrinolíticos, que son drogas que se usan para abrir la arteria. Si decimos que el infarto es un trombo, una arteria que se tapó, esto lo va a destapar. El problema es que tenemos solamente 12 horas para utilizar. Por eso es importante que ustedes deriven pronto a un paciente, diagnostiquen rápido a un paciente. No pueden tenerlo todo el día, el otro día mandarlo, porque si lo mandan después de las 12 horas ya no se puede usar esto. Este es un procedimiento que esto es caro, ustedes saben. Ahorita está ahí una ampolla que está dándole elastase, se llama acá, que es un fibrinolítico, eso vale 12.000 bolivianos, una ampolla, que es la que se pone para un infarto. Pero tenemos que usarlo antes de las 12 horas. Este destruye el coágulo que está tapando la arteria, ¿no? Aquí vemos electro, eso vamos a verlo después en la próxima clase, vamos a hacer solamente electrocardiografía, ¿ya? Para que veamos electro de infarto. Y luego teníamos las complicaciones. Esta clase se la voy a pasar para que vean las complicaciones, todas las complicaciones que tiene el infarto. Puede chocarse. Habíamos dicho, ¿por qué se muere un infarto? Habíamos dicho, porque es un infarto masivo, cuando compromete más del 35% del ventrículo izquierdo y el paciente se muere. El infarto del 1%, del 2%, del 5%, puedes vivir. Si tiene 2 infartos porque fueron chicos, tiene 3 porque eran chicos, 4 infartos, claro que puede tener. Depende mucho de qué tamaño es el infarto. ¿Qué arteria se tapó? La clasificación de Forrester, que se la van a leer, se la voy a pasar porque eso es para que la lean, ¿ya? Entonces, los importantes son estos, muchachos. Lo que yo quería decirle hincapié en esto que nos quedó pendiente, cómo tratar esto, ¿no? Fíjense cómo la clase típica hablábamos siempre de esto.
Fíjense, la sensibilidad del electrocardiograma se incrementa cuando son dos los vasos, 80% a 60% del electrocardiograma. O sea, ¿qué quiere decir? Que el electro no siempre va a diagnosticar enfermedad coronaria. Fíjense, tiene una sensibilidad de un 50% solamente. ¿Ya? Cuando son varios vasos, puede subir hasta el 80%. Por eso quiero decirle que hay pacientes que pueden ser el electro normal, pero la clínica es sugestiva de angina y las enzimas cardíacas son sugestivas de infarto. Entonces, el electro nos sirve, para lo que más nos sirve, vamos a ver cuando demos electro, las indicaciones de electro para enfermedad coronaria. Para eso nos sirve. Fíjense, volvemos a ver esta imagen, la ponemos siempre, el dolor, cómo es intenso, opresivo, retroctendal, lo localiza con el puño el paciente, lo muestra con el puño, no con el dedo. Cuando el paciente muestra con el dedo, es difícil que sea. El paciente opresivo es así como un peso con la mano muestra. Puede irradiar la mandíbula, cuello, brazo o no. Porque hablábamos con su compañero, no es, puede no irradiar o irradiar puede, pero a veces tampoco irradia, pero siempre aparece un esfuerzo, una emoción, un frío, un estrés. No le aparece durmiendo el paciente que se infarta. Como dicen en los libros, estaba durmiendo y se le dio un paro y se me mentira. Eso es lo que tuvo una arritmia, otro tipo de enfermedad cardíaca. Y se acompaña de disnea, falta de aire, ansioso el paciente. O sea, el paciente no está tranquilo con un infarto, nunca lo van a ver tranquilo. Está asustadísimo porque el dolor es fuerte y siente falta de aire y tiene síntomas que lo asustan mucho. Entonces, veíamos, fíjense, otra vez vemos la diapositiva de los factores de riesgo, vamos sumando, entonces lo que siempre tengamos esos tres parámetros: la clínica, el electro y el laboratorio. Con esas tres cosas hacemos el diagnóstico de qué es. Si solamente tiene clínica positiva, es una angina de pecho. Si tiene clínica positiva, o sea, un dolor anginoso típico, y encima el electro anormal con probable infarto, es un infarto. Si tiene un electro normal, pero tiene clínica positiva y enzima cardíaca positiva, es un infarto. Si las enzimas son negativas, o sea, son normales, pero el electro es posible con un infarto y la clínica es posible, es un infarto. Entonces, por eso estas tres datos usamos: clínica, electro y laboratorio. Con esas tres cosas, con dos de los tres hacemos diagnóstico de infarto. Si solamente tiene dolor de pecho, típico que hagamos nosotros, ya no decimos dolor de pecho, dolor torácico. Decimos una angina de pecho. Cuando usted me dice una angina de pecho, yo pienso que ustedes le preguntaron y que es un paciente coronario, que no es un infarto, pero es una angina. Y esto se interna también en terapia, porque esta angina empieza así y puede hacerse después de un infarto. ¿Ya? Entonces, siempre la clínica es importante, lo que ustedes puedan preguntar al paciente. Bien, muchachos, hoy le voy a pasar la nota, ahorita se lo voy a pasar a Helmut los temas, ¿ya? Hasta aquí vamos a dar el parcial, ¿ya? La fecha voy a fijarme bien, yo no la tengo ahorita, pero me voy a fijar en la fecha y vamos a definir, ¿ya? Bien, muchachos, nos vemos entonces, ¿ya? Ok, doctor, hasta luego. Cuídense, hasta luego.